El mármol del piso 37 era tan frío que lograba traspasar el cuero de mis zapatos y subir por mis tobillos, recordándome exactamente dónde estaba. Este piso, este aire acondicionado gélido, este aroma a limpieza química y poder recién estrenado, lo conocía perfectamente. Habían pasado exactamente 7 años, 4 meses y 19 días, pero para mí era ayer. Los nervios no eran míos. El hombre que me acompañaba, Jorge, mi director de adquisiciones, se movía como si estuviera a punto de desmayarse. Él sudaba, yo, en cambio, sentía una calma terrible, la clase de calma que solo llega después de la tormenta perfecta. Jorge murmuró, nervioso, mirando el gigantesco logo de la corporación Zenith grabado en la pared de cristal esmerilado. Señora Elvira, ¿está segura de esto? Entrar a las oficinas centrales de esta manera. Es demasiado directo. El CEO ni siquiera sabe que usted es la compradora final. Cree que solo es otra negociación de activos. Yo no le respondí. Mis ojos estaban fijos en la mujer rubia sentada detrás del escritorio de recepción. Inmaculada, joven, con esa sonrisa corporativa que parece tallada en hielo. Ella seguía siendo la misma, aunque yo no. ¿Qué dice, Elvira? Insistió Jorge. Digo que esta oficina huele exactamente igual que la última vez, respondí. Mi voz apenas un susurro que se perdió entre el eco del vestíbulo vacío. Huele a dinero y a desprecio. Y esta vez vamos a cambiar el olor, mi mente. Sin embargo, no estaba en el presente ni en los 10,000 millones de dólares que estábamos a punto de invertir. Estaba viajando a través de un túnel oscuro y estrecho, hacia la mujer que yo fui, aquella que cruzó estas mismas puertas por primera vez. Una mujer llena de esperanza que pronto sería arrojada a un pozo. 35 años. Había dedicado 35 años de mi vida a la misma empresa de telecomunicaciones. Vi crecer a esa compañía desde una oficina pequeña, con café malo hasta un gigante nacional. Yo era la columna vertebral invisible, la que sabía dónde estaba cada archivo y cómo calmar a los clientes más furiosos. Pero el mundo, o al menos el mundo de los negocios, tiene una forma cruel de decirte que ya no eres necesaria. No me despidieron por desempeño. Me despidieron por un eufemismo corporativo llamado reestructuración estratégica, lo recuerdo bien. El cubo de cartón. El dolor punzante en el pecho. La mano fría del joven de recursos humanos, no mucho mayor que mi hija Sofía, ofreciéndome una palmada en la espalda y un paquete de indemnización que parecía generoso, hasta que uno considera que ese dinero debía durar hasta el final de la vida. El primer me lo tomé como unas merecidas vacaciones. Fui al parque, leí novelas, me convencí de que el teléfono sonaría, que mis contactos, aquellos que me debían favores, me llamarían. Nunca lo hicieron. El segundo mes, la presión comenzó a instalarse como una densa niebla matutina. Los correos electrónicos de búsqueda de empleo se multiplicaron. Mi currículum era impecable, experiencia en gestión de crisis, dominio de 3 idiomas, décadas de liderazgo. Envié 100, 200, 300. Las respuestas eran siempre las mismas, si es que llegaban. Su perfil es fascinante, Elvira, pero estamos buscando a alguien con una visión. Fresca. Lamentablemente, creemos que usted estaría sobrecualificada para el puesto sobrecualificada. La palabra se convirtió en un insulto secreto. Era el código educado para decir demasiado vieja, demasiado cara. Demasiado anclada en métodos antiguos, comencé a sentir que mi vida se convertía en una cuenta regresiva. Vi cómo mis ahorros, los pilares de mi jubilación planeada, se reducían.
Cada factura era un ladrón silencioso que se llevaba un pedazo de mi futuro. Dejé de comprar los medicamentos caros para mi rodilla y volví a los genéricos. Dejé de encender la calefacción. Yo vivía para mi hija, Sofía. Ella estaba en la universidad, estudiando arquitectura, con sueños grandes y luminosos. Yo no podía, no, debía ser un peso para ella. Así que cada llamada con Sofía era una actuación. Mamá, ¿cómo va la búsqueda?, preguntaba ella. Maravillosamente, cariño. De hecho, tengo un par de entrevistas muy prometedoras. Solo estoy eligiendo la mejor oferta, mentía, mientras miraba fijamente el aviso de desalojo silencioso sobre la mesa. Pero la realidad no podía disfrazarse por mucho tiempo. La desesperación tiene un olor acre, como el metal viejo. Y entonces vi el anuncio, Corporación Zenith. Buscaban una gerente de proyecto especializada en logística inversa. Era mi campo. El sueldo era alto. Era mi última oportunidad real antes de tener que empezar a considerar trabajos que rompieran mi dignidad. La entrevista con Zenith se convirtió en la línea de meta de una maratón de dolor. El día antes, me preparé con una meticulosidad casi ritual. Saqué mi traje de lana azul marino, el que usé para la ceremonia de mi ascenso hace 15 años. Estaba ajustado en los hombros y olía ligeramente a naftalina, pero era un uniforme de batalla. Planché la camisa de seda blanca hasta que estuvo perfecta, sin una sola arruga que pudiera sugerir debilidad o descuido. Pulí mis zapatos hasta que pude ver mi reflejo en ellos. Necesitaba proyectar competencia, no necesidad. Frente al espejo, practiqué la sonrisa. No la sonrisa cálida de madre, sino la sonrisa profesional, confiada, que mostraba que mi edad era un activo, no un lastre. Elvira, tienes 40 años de experiencia, no 58 de antigüedad, me dije al reflejo. Pero mi reflejo no sonreía. Mis ojos delataban el miedo crónico. Era el miedo de saber que, en esta economía despiadada, si no eres joven, dinámico y dispuesto a trabajar por la mitad del sueldo, el sistema te mastica y te escupe. Amigos, si alguna vez han sentido que el mundo les da la espalda solo por su edad o por una circunstancia que no controlan, quiero que ahora mismo vayan a los comentarios y escriban una sola palabra. Resiliencia. Es importante que sepamos que no estamos solos en esta lucha oculta. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía los billetes de $20 de mis ahorros volando por la ventana. A la mañana siguiente, el autobús tardó, el tráfico era terrible. Eran pequeños augurios, pequeñas grietas en el muro de mi optimismo forzado. Llegué al edificio de Zenith con 10 minutos de antelación. Era un gigante de acero y vidrio que parecía burlarse de la arquitectura obsoleta de mi antiguo lugar de trabajo. Crucé las puertas. El aire acondicionado, sí, ese aire acondicionado que sentí 7 años después, me golpeó. Era un frío seco, industrial, que prometía eficiencia y castigo. La primera persona que vi fue a ella, la recepcionista rubia, la misma que vi hoy. Tengo una entrevista con el señor Valdés. Soy Elvira Soto, dije, con la voz templada. Ella ni siquiera levantó la vista completamente, ocupada tecleando en su teclado transparente. A 104, espere, su tono era plano, desinteresado. Yo era un número en la lista de espera de un restaurante caro. Me senté en el asiento de cuero negro, demasiado moderno, demasiado bajo. Las sillas de Zenith no estaban diseñadas para la comodidad, sino para recordarte que estabas esperando. La sala de espera estaba llena de candidatos, todos jóvenes, todos con ropa que parecía más cara y menos arrugada que la mía. Miraban sus teléfonos con intensidad,
como si estuvieran a punto de cerrar un negocio de $1 millón mientras esperaban. Yo era la única que llevaba un portafolio de cuero tradicional, el único vestigio de otra era. El tiempo pasó lentamente, cada minuto pesaba como un lingote de plomo. 10 minutos de retraso, 20, 30, la recepcionista ni siquiera me miró una vez. Finalmente, a los 40 minutos, un hombre joven, vestido con un traje que le quedaba demasiado ajustado y que tenía el aire fatigado de un veinteañero hiperestresado, se acercó. «¿Elvira Soto?», preguntó, revisando una tablet. Soy yo». Me levanté rápidamente, tratando de alisar mi falda. Él no me ofreció la mano, simplemente giró y comenzó a caminar. «Sígame, por favor». El señor Valdés tiene una agenda muy apretada. Vamos a ser breves. El camino hasta la oficina de Valdés fue un laberinto de cristal y promesas incumplidas. Pasamos por cubículos llenos de pantallas brillantes y gente joven que tecleaba frenéticamente. Todo era movimiento, todo era velocidad. Yo sentí que caminaba en cámara lenta, una reliquia en un museo moderno. Entré al despacho del señor Valdés y la luz se sentía cegadora. El sol entraba a raudales por la ventana panorámica, revelando la ciudad a mis pies y a mí a contraluz, como una sombra vieja. El señor Valdés, un hombre de unos 40 años con un reloj de oro macizo y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, me hizo un gesto vago hacia la silla. «Elvira, gracias por venir. Sé que vienes de un contexto muy tradicional, contexto tradicional. Otra forma de decir que mi experiencia era irrelevante. Tengo 35 años de experiencia en gestión de flujos de trabajo, señor Valdés. Conozco la logística inversa mejor que cualquier texto universitario», declaré, tratando de inyectar confianza en la voz. Él se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro que no intentó ocultar. Era el sonido del tedio. El sonido de un hombre que ya había tomado una decisión. Lo que sucedió después no fue una entrevista. Fue un juicio de valor disfrazado de conversación profesional. Me preguntó sobre software que yo no había usado, sobre metodologías que yo no conocía, y sobre la cultura corporativa, dejando claro que yo no encajaba. En lugar de centrarse en mis logros, se centró en mis deficiencias percibidas. ¿Qué tan cómoda se siente al adaptarse a una estructura sin papel? Y dígame, Elvira, si tuviera que elegir, ¿prefiere el correo electrónico o la comunicación directa por chat encriptado? Me sentí infantilizada. Como si estuviera tomando un examen de conocimiento básico del siglo XXI, respondí con calma, explicando que si bien valoraba el contacto humano, la eficiencia del chat encriptado era innegable. Intenté girar la conversación hacia mis puntos fuertes, hacia la vez que salvé un contrato de 40 millones, hacia mi capacidad para motivar equipos cansados. Pero Valdés no escuchaba, solo esperaba. Finalmente, dejó caer la pluma sobre el escritorio con un golpe seco. La interrupción del sonido fue ensordecedora en la oficina de alto aislamiento. «Elvira», dijo, con una piedad fría que se sintió peor que el desprecio. «Su currículum es pesado, es muy denso. Y eso nos preocupa». Yo no entendí. «Pesado, señor». ¿Es exhaustivo? Sí, pero muestra resultados comprobados. No, pesado en el sentido de que lleva mucho equipaje. Mírelo así, nosotros necesitamos agilidad, hambre y una completa disposición a empezar desde cero, a desaprender todo lo que cree saber. ¿Usted realmente puede hacer eso a su edad, con su historial salarial? Mi corazón se hundió. La humillación se mezclaba con la ira.
El historial salarial era la verdad oculta, me consideraba demasiado cara para el puesto, y mi edad justificaba pagarme menos que a un recién graduado. Me levanté, sintiendo un temblor en mis rodillas, pero manteniendo mi postura erguida. No le daría el placer de verme derrumbarme. Señor Valdés, la experiencia no es equipaje, es capital. Y mi hambre es mucho mayor que la de cualquiera de sus candidatos más jóvenes. Mi hambre es la necesidad de demostrar que el valor no caduca. Agradezco su entusiasmo, Elvira, dijo él, ya revisando otro archivo, dándome por terminada. Pero creo que no vamos a avanzar en este proceso. Necesitamos a alguien que encaje mejor en la vibración de Zined. Esa fue la palabra final. Vibración. Yo no vibraba lo suficiente. Yo era estática, obsoleta. Salí de esa oficina sintiendo que el aire que respiraba era tóxico. La recepcionista rubia, la misma que me miraba ahora 7 años después, me dedicó una mirada de soslayo, probablemente reconociendo a la mujer que había fracasado en el intento. No lloré en el edificio, no lloré en la calle, no lloré en el autobús. Me quedé dura, de piedra. Lloré cuando llegué a casa, en el aislamiento de mi pequeño apartamento, sola con el olor a naftalina de mi traje. Me quité el uniforme de batalla y lo arrojé al suelo. Ese día, toqué fondo. No era solo la pérdida del empleo. Era la pérdida de mi identidad, la sensación terrible de que el mundo había avanzado y yo me había quedado atrás, olvidada en un rincón. Me senté en el suelo frío de la cocina, las manos temblando, y decidí que no podía seguir. Que no tenía las herramientas, la energía, para seguir luchando contra un sistema que había decidido que yo era invisible. Pero la vida es una caja de secretos. Y en el momento más oscuro, cuando creemos que la luz se ha apagado para siempre, a veces encontramos el motor oculto. El detonant. Esa noche, mientras mi hija me llamaba para desearme buenas noches y yo le mentía sobre mi éxito, tomé una decisión. Ya no iba a buscar un empleo, iba a construir uno. Y si esa corporación Zined había decidido humillar a una mujer con mi experiencia, entonces harían frente a esa misma experiencia de una manera que jamás hubieran imaginado. Volviendo al presente. El frío del piso 37, el olor a desprecio. Yo estaba aquí de nuevo. Jorge, mi director de adquisiciones, me miraba con preocupación, esperando una orden. Señora Elvira, el CEO nos espera. ¿Qué le decimos? Miré a la recepcionista rubia, que finalmente me notó. No como una solicitante de empleo, sino como una mujer rica y poderosa vestida de diseñador. Me sonrió, esa sonrisa que ahora era deferencia, no desinterés. Dígale al CEO de Corporación Zined, señor Jorge, que la dueña de la oferta está aquí, ordené. ¿Y quién es la dueña? ¿Elvira? Maître Puce de Pi, sintiendo la autoridad recorrer mi cuerpo, un contraste absoluto con la fragilidad que sentí la última vez que estuve aquí. Dile que soy la señora Soto, dije, con la voz firme, grave. Y que he venido a comprar la vibración, comencé a caminar hacia la sala de juntas. No con el miedo de la solicitante, sino con la determinación del verdugo. La venganza, a menudo, es el motor más poderoso para la resiliencia, pero la mía no era solo venganza, era justicia. Y el juego, por fin, estaba a punto de comenzar. No esperé a que Jorge reaccionara. Su rostro, antes una máscara de indiferencia pulcra, ahora se había roto en incredulidad y miedo. Había visto suficiente debilidad en mi vida para no dejar que el pánico de un empleado subalterno me hiciera dudar. Mi objetivo estaba más allá de él. Las alfombras del piso ejecutivo ya no me parecían una barrera de terciopelo para los de afuera, sino un camino de seda que había pavimentado con mi propia humillación.
Cada paso que daba con mis tacones, caros y nuevos, resonaba con la cadencia de la justicia. La fragancia que usaba ahora no era el perfume discreto que me puse para la entrevista. Era un aroma potente, un rastro de sándalo y autoridad que se aferraba al aire. Quería que olieran el cambio. Quería que sintieran la diferencia térmica entre la solicitante desesperada y la inversora fría. Llegué a la antesala de la sala de juntas. Jorge me alcanzó, jadeando, su corbata ligeramente torcida por la prisa. Señora Soto, por favor, espere. El señor CEO no tiene una cita programada, tartamudeó. Me giré lentamente para enfrentarlo. Mi rostro era una placa de hielo. Dígale, Jorge, que esta no es una cita, es una adquisición. Y el tiempo corre, sí sé. Si no me recibe, el precio de la acción bajará otro 5% antes de la apertura de mañana. ¿Prefiere esa noticia o la de mi entrada? Jorge se desvaneció, tropezando hacia la puerta de roble macizo. Me quedé sola un instante. Fue en ese silencio, entre las paredes de mármol pulido y los grabados de logros corporativos, donde el recuerdo de mi caída se hizo más vívido que nunca. La venganza no era mi motor principal, pero sí era el combustible que me había mantenido despierta durante meses. Para entender mi entrada triunfal, deben entender la profundidad de aquel rechazo. Volvamos a la tarde de la entrevista Maisons. Salí de este mismo edificio, con la piel ardiendo bajo el sol de la tarde, pero el frío se había instalado en mis huesos. La palabra que me dieron, dulce y envuelta en jerga de recursos humanos, fue no. Apreciamos su experiencia, señora Soto, me había dicho la joven y elegante reclutadora. Daniela, con esa sonrisa condescendiente que usan los que jamás han tenido que luchar por el pan. Pero en Zenith buscamos una integración cultural que priorice la adaptabilidad y, francamente, la frescura de ideas era un eufemismo. Mi edad, mis 50 y tantos años cargados de conocimiento en el sector textil, eran mi condena. Mi experiencia era mi obstáculo. Me sentí como un libro de texto antiguo, invaluable para el estudio, pero desechable para el uso diario de la corporación moderna. Me dirigí a casa en el autobús, sintiendo el peso de mi cartera vacía y la urgencia de mi situación financiera. Mi esposo, mi gran amor, había muerto 2 años antes, dejándome no con riqueza, sino con deudas médicas que devoraban mis ahorros. Necesitaba ese trabajo, el de gerente de logística, para no perder el apartamento que llamaba hogar. Esa noche no pude comer. Me senté en mi mesa de cocina, mirando las facturas. No lloré, el dolor profundo se manifiesta en una quietud terrible, no en lágrimas. Pensé, ¿cómo puede mi valor ser nulo? ¿Cómo puedo ser invisible después de décadas construyendo esta industria? Entonces, ocurrió el punto de inflexión, el secreto que nadie en Zenith podría haber adivinado. Mi esposo, un hombre callado y metódico, no me había dejado oro, sino algo mucho más valioso, conexiones ocultas. Él había trabajado en el desarrollo de patentes de procesos de tintura ecológica en el sector textil, un nicho que Zenith, mi antiguo empleador y ahora verdugo, ignoraba por completo. Eran patentes abandonadas o subvaloradas. Ideas que la gran corporación consideraba demasiado complejas para la producción masiva, pero que en un mercado global creciente y consciente, valdrían miles de millones. Recordé una conversación meses antes de morir. Me había entregado una caja de cartón sellada. Elvira, me dijo con voz grave, estos documentos son tu red de seguridad. Si algún día te encuentras sola y el mundo te da la espalda, recuerda que el valor real nunca está en el salario,
sino en el conocimiento oculto que posees. Al día siguiente de mi rechazo, abrí la caja. Encontré documentos legales polvorientos, planos técnicos y una lista de contactos en Asia, principalmente en Vietnam e Indonesia, que mi esposo había cultivado secretamente, todos relacionados con procesos de producción limpia y sostenible que Zenith jamás había implementado. Aquella tarde, en lugar de hundirme, me puse a trabajar, no buscando empleo, sino buscando capital. Permítanme preguntarles algo, y quiero que me respondan en los comentarios usando solo una palabra: justicia. Cuando el sistema te humilla y te quita tu dignidad, es ético usar tus propios medios, incluso si implican una maniobra corporativa compleja, para recuperar lo que te fue negado. Comenta la palabra valor si crees que Elvira hizo lo correcto al no aceptar su destino. Mi primera llamada fue a Ricardo Montalvo, un abogado corporativo retirado y amigo de mi esposo. Un hombre con una reputación impecable y una alergia a la burocracia. Ricardo, le dije por teléfono, sin rodeos, Zenith me acaba de rechazar por vieja. Necesito su ayuda para quebrar sus rodillas. Ricardo rió. No era una risa cruel, sino de admiración. Elvira, nunca fuiste una mujer de medias tintas. ¿Qué tiene? Le expliqué el tesoro oculto, las patentes, los contactos y lo más importante, un conocimiento profundo de que Zenith dependía de proveedores inestables en Centroamérica. Mientras mi esposo había asegurado acuerdos exclusivos, aún dormidos, con fabricantes de textiles de vanguardia en el sudeste asiático, Ricardo hizo los cálculos. Con las patentes como garantía y los contratos asiáticos como prueba de potencial, teníamos una base sólida. Pero necesitábamos inversión masiva y rápido. El primer paso fue discreto. Creamos una empresa de fachada holdings registrada en un paraíso fiscal. El nombre era mi homenaje a la diosa griega de la sabiduría estratégica. Durante los siguientes 4 meses me sumergí en la banca de inversión. Olvidé mi nombre, olvidé mi apartamento y mi pena. Solo existía la estrategia. Tuve que sentarme frente a tiburones financieros. Hombres jóvenes que inicialmente me miraban con el mismo desinterés condescendiente de Daniela la reclutadora. Pero esta vez, mi discurso no era una súplica, era una profecía. Señores, les decía, desplegando los planos técnicos. El futuro del textil no es el fast fashion, es la sostenibilidad. Zenith lo sabe, pero son demasiado lentos y arrogantes para cambiar su modelo obsoleto. Tengo la llave de su futuro, procesos limpios que garantizan márgenes del 50%, y tengo las fábricas listas para implementarlos. Invirtamos en esto. Luego, compramos a Zenith a precio de ganga, justo antes de que el mercado se dé cuenta de su inminente colapso. Funcionó. Obtuvimos el capital de riesgo necesario, miles de millones, no para competir con Zenith, sino para absorberla estratégicamente. Mi edad, que fue mi debilidad, se convirtió en mi mayor reactivo. Los inversores entendieron que mi conocimiento de los entresijos de la industria no se aprendía en la universidad. Se aprendía a golpes durante 30 años. Yo era una enciclopedia viviente de fallas y aciertos textiles. La adquisición no fue fácil. Fue una danza secreta de ofertas públicas, compras en bloque y rumores intencionales. Mantuvimos el nombre de Atenea Holdings oculto de la prensa, dejando que el mercado pensara que era un fondo de cobertura anónimo. El secreto era la base de mi poder. Y así llegamos de nuevo al presente. La puerta de robles se abrió. De la sala de juntas salió el hombre que presidía la corporación Zenith, el CEO, el señor Jorge Castillo. Era un hombre de unos 40 y pocos,
con un corte de pelo impecable y un traje que costaba más que mi renta anual. Su rostro estaba tenso, pero trataba de mantener una fachada de control. Señora Soto, dijo Castillo, con la voz templada. Me informan que ha hecho usted una oferta pública hostil por la mayoría de las acciones de Zined. Pensé que la reunión estaba programada para mañana, entré a la sala de juntas. Era exactamente igual a como la recordaba, una mesa de caoba que reflejaba los neones, sillas de cuero negro y una vista panorámica de la ciudad que antes me había parecido inalcanzable. Me senté en el lugar de la cabecera, sin esperar su permiso. Ricardo Montalvo, mi abogado, ya estaba allí, mirando a Castillo con una sonrisa seca. Señor Castillo, comencé, mi voz baja, pero resonando en la inmensidad de la sala. La reunión está programada para el momento en que yo lo decida. Y sí, es hostil para usted, pero es liberadora para la empresa. Castillo se sentó frente a mí, visiblemente irritado por mi dominio territorial. No entendemos por qué Atenea Holdings está tan interesada en Zined. Somos una empresa sólida. Sólida y ciega. Corregí. Saqué de mi bolso de diseñador un documento encuadernado en cuero. Lo deslicé por la mesa. Zined tiene un problema de visión. Castillo. Se enfocaron tanto en la juventud y la frescura que olvidaron el valor de la profundidad y la experiencia. ¿Recuerda a Elvira Soto, la solicitante de empleo que rechazaron hace 6 meses para gerente de logística? Castillo frunció el ceño. Hizo un gesto hacia un asistente, que rápidamente buscó el archivo en su tableta. Había una leve mancha de sudor en la sien de Castillo. Sí, la señora Soto, una candidata con un perfil anticuado, dijo con desdén cauteloso. Ese perfil anticuado contenía el conocimiento de las únicas patentes de tintura verde en el hemisferio, que podrían haber salvado a Zined de la inminente multa ambiental que recibirán la próxima semana, revelé. Dejando caer la bomba con calma, Castillo palideció. Se acercó a su abogado, susurrando. La multa era información interna y clasificada. ¿Cómo podía yo saberlo? Ustedes descartaron a esa mujer, a mí, porque consideraron que mi edad era un lastre. Continué, sintiendo un escalofrío de satisfacción al ver cómo su arrogancia se desmoronaba, pero mi lastre era su salvación. No solo soy la señora Soto, la que vino a la entrevista, sino que también soy la cabeza pensante detrás de Atenea Holdings. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía mascar. Imposible, susurró Castillo. Absolutamente posible, señor Castillo. No solo he comprado la mayoría de las acciones, sino que ya he asegurado a sus proveedores asiáticos clave a través de contratos exclusivos, que usaban las patentes de mi difunto esposo, expliqué. Si usted se niega a cooperar con la transición, mi equipo ejecutará la cláusula de incumplimiento contractual con sus proveedores, colapsando su cadena de suministro en 48 horas. Su única opción es aceptar la adquisición y facilitar la transición pacífica. El poder era un disfraz que se ajustaba perfectamente a mí. No se trataba de gritar. Se trataba de saber más que el oponente. Si usted, ahora mismo, se siente invisible, si cree que su trabajo o su valor no son apreciados, quiero que sepa que cada rechazo es solo la preparación para su próxima gran entrada. No deje que el mundo dicte su valor. Comparta este video con esa persona que necesita escuchar que su edad o su pasado no limitan el futuro que está construyendo en secreto. Castillo se recompuso, intentando desesperadamente recuperar la ofensiva. ¿Qué quiere usted? ¿Un puesto en la junta directiva? Elvira, si esto es un chantaje, no es chantaje, Castillo. Es comercio.
Usted me negó un empleo de $80,000 al año. Yo le estoy comprando su empresa por más de 3,000 millones. ¿Sabe cuál es la diferencia? Hice una pausa dramática. La iluminación fría de la sala de juntas resaltaba la tensión en su mandíbula. La diferencia es que yo sí sé reconocer el valor de una inversión. Y mi primera inversión como dueña es corregir el error de su departamento de recursos humanos. Le entregué otro sobre este más delgado. Esta es la carta de terminación de su contrato, señor Castillo. Y esta, señalé hacia la puerta, es la puerta por la que puede salir. Ricardo sonrió con satisfacción. La humillación se leía en cada línea de la expresión de Castillo. Era la justicia lenta, pero implacable. Pero no había terminado con la humillación. Hay una última cosa que quiero, Castillo, antes de que abandone este piso, agregué, mi voz volviéndose inesperadamente suave. ¿Qué más puede querer?, preguntó él, con la voz ronca. Quiero que llame a Daniela, la jefa de recursos humanos, la que me dijo que yo era demasiado anticuada para Zined. Quiero que la traiga aquí a esta sala de jantar, ahora mismo. Castillo dudó, pero su derrota era absoluta. Tomó el teléfono interno. Su mano temblaba ligeramente. Dígale a Daniela de Recursos Humanos que suba a la sala de juntas inmediatamente. ¿Es urgente? Sí, ahora esperamos en silencio. 10 minutos después, la puerta se abrió de nuevo y Daniela entró, radiante en su traje pastel. Su rostro reflejaba una confusión cortés. Probablemente pensaba que la llamaban para una promoción o para resolver algún conflicto laboral menor. Se detuvo en seco al ver a Castillo, visiblemente descompuesto, de pie junto a Amélie Gomemir, la solicitante olvidada, sentada en la cabecera de la mesa. Señora Soto, es un placer verla de nuevo, dijo Daniela, la sorpresa luchando por controlar su profesionalidad. El placer es todo mío, Daniela, le dije, inclinándome hacia adelante, apoyando los codos sobre la caoba. Hace mes. Usted me dijo que no tenía la adaptabilidad ni la frescura necesarias para ser una gerente de logística aquí. Daniela se puso tensa. Mirando a Castillo, que evitaba su mirada, fueron directrices de la empresa, señora. Nuestro enfoque de integración cultural, su enfoque de integración cultural costó a esta empresa una adquisición forzosa. La interrumpe, mi voz ahora cortante como el cristal. Le aseguro que la señora Soto que conoció no era la persona que no quería. Era la persona que no podían permitirse no tener mettre plus de pied, sintiéndome como una fuerza de la naturaleza. Daniela, a partir de este momento, Corporación Zined tiene una nueva dueña. Yo soy la señora Soto. Los ojos de Daniela se abrieron como platos. La sonrisa se congeló en su rostro y luego se rompió. Miró a Castillo, luego a Ricardo, y finalmente regresó a mí, con una comprensión espantosa. Su trabajo aquí ha terminado. Daniela, continué. Y señor Castillo, le recomiendo que le dé a Daniela la misma indemnización que esperaba darme a mí. La mujer a la que humillaron por creer que su única opción era mendigar un salario. La salida de Castillo y Daniela fue silenciosa, una retirada humillante que marcaba el fin de una era. Pero la historia no termina con la venganza, sino con la reescritura del propósito. Si miras atentamente la esquina inferior derecha de la pantalla ahora mismo, hay un pequeño objeto que solo los más observadores notarán, una pequeña estatuilla de un búho. Si la ves, comenta la palabra Atenea. Esta es una prueba de retención para ver quién está realmente en la jugada. Me senté de nuevo en la cabecera. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el horizonte de tonos dorados y carmesí. La ciudad, antes un gigante inalcanzable, ahora se sentía como mi tablero de ajedrez.
Ricardo se acercó, colocando su mano sobre mi hombro. Lo lograste, Elvira. Ha sido la mejor jugada que he visto en mis 30 años de carrera. No lo hice solo por venganza, Ricardo, le dije, mirando a través de la ventana. Lo hice por todas las Elviras que han sido descartadas. Por todas las mentes brillantes que la arrogancia juvenil y la ceguera corporativa consideran obsoletas. Mi objetivo no era solo comprar Zenith, era transformarla en un faro. Una empresa donde la experiencia y la sabiduría fueran tan valoradas como la innovación. Iba a demostrar que el conocimiento acumulado con los años es el capital más valioso de todos. Había recuperado mi dignidad. Pero ahora venía el verdadero trabajo. Reestructurar una corporación de $3,000 millones basada en un principio tan simple como olvidado, el valor de la persona nunca caduca, la caída había terminado. La jornada, la verdadera reconstrucción, estaba a punto de empezar. Y yo iba a ser la arquitecta de esa nueva era, vistiendo los trajes de diseñador y el poder que me gané, no pidiendo empleo, sino comprando el derecho de ser escuchada. BlizzCon ya no sería un monumento a la juventud fugaz, sino un testimonio a la resiliencia eterna. Y su vibración, la que había venido a comprar, ahora resonaba con la frecuencia de mi propia historia de triunfo. La caída había terminado. La jornada, la verdadera reconstrucción, estaba a punto de empezar. Y yo iba a ser la arquitecta de esa nueva era, vistiendo los trajes de diseñador y el poder que me gané, no pidiendo empleo, sino comprando el derecho de ser escuchada. NetCon ya no sería un monumento a la juventud fugaz, sino un testimonio a la resiliencia eterna. Y su vibración, la que había venido a comprar, ahora resonaba con la frecuencia de mi propia historia de triunfo. El silencio que siguió a la adquisición fue el silencio más caro y poderoso que jamás haya escuchado. Entré a las oficinas centrales de Zinc al día siguiente. No por la puerta de servicio, ni a través de la sala de espera donde me habían dejado languidecer, sino directamente por el piso ejecutivo, escoltada por un séquito de abogados y banqueros de inversión tan serios que parecían sombras esculpidas. El edificio, antes intimidante, ahora se sentía extrañamente pequeño, como el cascarón vacío de un dinosaurio. La verdadera prueba, por supuesto, no era el dinero. La prueba era la mirada. Ellos me esperaban en la sala de juntas principal, Alejandro, el CEO que dirigió la entrevista humillante. Sofía, la joven directora de recursos humanos que había hablado de manera tan despectiva sobre la obsolescencia del talento. Y un puñado de directores ejecutivos jóvenes y nerviosos. Todos vestidos con la uniformidad costosa de quien cree que la edad garantiza la competencia. Cuando entré, sus expresiones oscilaron entre el shock petrificado y el pánico mal disimulado. Yo me senté a la cabecera de la mesa de caoba, la misma mesa donde hacía solo unos meses me habían dicho que mi currículum era un artefacto histórico. «Buenos días», dije, mi voz calmada, resonando en el vasto espacio. O quizás, dada la circunstancia, debería decir buenas tardes, caballeros y señorita. Alejandro, el ex CEO, intentó recuperar algo de compostura. Se ajustó el nudo de la corbata, un gesto que delataba su profunda inseguridad. «Señora Vargas», empezó, titubeando. «No, Alejandro», lo corté, suavemente, pero con una autoridad que no dejaba lugar a réplicas. «Ahora es señora Vargas, presidenta y propietaria mayoritaria. Pero si prefiere la formalidad, puede dirigirse a mí simplemente como la dueña de su futuro». Sofía, la directora de ARA, palideció, me enfoqué en ella. Su altanería se había evaporado, dejando solo una joven asustada. «Sofía, tú me enseñaste una lección invaluable ese día», continué, manteniendo el contacto visual. «Me enseñaste que en Zenith
El valor se medía no por el conocimiento o la experiencia, sino por la fecha de nacimiento. Es una filosofía fascinante, aunque lamentablemente incorrecta. Alejandro, desesperado, intentó apelar a mi profesionalismo, un concepto que él mismo había pisoteado. Entiendo su resentimiento, Elvira, pero este es un momento delicado para la empresa. Le ruego que priorice la estabilidad del mercado. La reestructuración debe ser gradual. Me recliné en la silla, sintiendo el peso de mi traje de diseñador, que contrastaba con la simple chaqueta que usé para mi entrevista. Resentimiento, Alejandro. No confunda la justicia con la emoción. Yo no vine aquí por una vendetta personal. Vine a sanar un organismo que ustedes estaban dejando morir. Su obsesión por lo joven y lo fresco ocultaba una podredumbre financiera y operativa que ahora me toca limpiar. Ined, bajo su tutela, era un castillo de arena. Le entregué una carpeta que contenía el informe financiero secreto que mis analistas habían desenterrado durante la diligence. Cifras que mostraban sobreinversión en proyectos de riesgo cero y una fuga de cerebro silenciosa de todos los empleados con más de 45 años. Miren esto, ordené. La carpeta golpeó la mesa con un ruido sordo. Mientras ustedes invertían millones en startups de realidad virtual gestionadas por adolescentes con patinetas. Sus departamentos de logística y finanzas, las verdaderas arterias de la empresa, estaban desangrándose por falta de liderazgo experimentado. Despidieron a personas que habían construido esta empresa para contratar a por inflows corporativos. Hubo murmullos. La verdad siempre es difícil de tragar, especialmente cuando está envuelta en papel legal. Aquí viene la pregunta que todos en la sala de juntas y ahora ustedes deben responder si tuvieran en sus manos la oportunidad de corregir una injusticia monumental que les afectó. Elegirían el camino de la venganza personal, despidiendo inmediatamente a quienes les hicieron daño, o el camino de la transformación estratégica, utilizándolos como herramientas para desmantelar y luego reconstruir el sistema. Quiero que comenten una sola palabra: justicia o venganza. Su elección dice mucho de quiénes son ustedes. Yo no buscaba la venganza, yo buscaba la lección. Mi primera decisión fue contundente. Alejandro, su puesto como CEO ha sido revocado. Sofía, la política de recursos humanos de discriminación por edad, la cual usted defendió con tanto fervor, la descalifica inmediatamente para gestionar el capital humano. Están despedidos, efectivo inmediatamente. Sus paquetes de salida reflejan los términos de sus contratos, nada más, nada menos. La diferencia es que yo sí respeto los contratos, incluso cuando estoy lidiando con personas que no me respetaron a mí, la seguridad los escoltó fuera. El silencio que dejaron fue el que se respira después de una tormenta. Los directores restantes me miraron esperando que yo siguiera la purga. Pero yo tenía un plan más sofisticado. Ahora, a los que quedan, dije, mirando alrededor de la mesa: ustedes representan lo que esta empresa puede ser, pero también lo que se ha equivocado. Sé que muchos de ustedes creían en la filosofía de la juventud a toda costa. Tienen 5 días para presentarme un plan detallado de cómo reestructurarían sus departamentos. No solo con talento joven, sino integrando la experiencia que han despreciado. Quiero ver planes que valoren el conocimiento acumulado. Si no pueden o no quieren, la puerta es ancha. No es un club social. Es una corporación que debe valorarse por su rendimiento, no por su imagen. Ese día me fui de Zined con una sensación extraña. No de euforia, sino de agotamiento existencial.
Había ganado la batalla, pero la guerra por el alma de la empresa apenas comenzaba. La primera semana fue un torbellino. Me mudé a una suite temporal en el piso ejecutivo. Dejé de lado los horarios rígidos de las 9 a las 5, volviendo a la cadencia de mi juventud, cuando el trabajo era mi amante secreto. Yo trabajaba por la noche, cuando el edificio estaba en calma. Era allí, en la penumbra de mi nueva oficina, que descubrí los secretos más profundos de Zenith. Descubrí a Ricardo. Ricardo no era un director ejecutivo. Era el jefe de mantenimiento, un hombre de 62 años que había trabajado en Zenith desde que era un almacén. Durante la era de Alejandro, Ricardo había sido relegado, considerado invisible. Pero Ricardo conocía cada tubería, cada cable, cada falla estructural y, lo más importante, conocía a las personas que realmente hacían que la empresa funcionara. Una noche, cerca de la medianoche, lo encontré revisando unas luces en el pasillo. Señora Vargas, disculpe, no sabía que seguía aquí. Ricardo, no te preocupes. Dime, honestamente, ¿qué está mal con este lugar? Le pregunté, sin rodeos. Ricardo dudó, limpiándose las manos manchadas de grasa. Lo que está mal, señora, es la memoria. Nadie recuerda cómo llegamos aquí. Las máquinas no funcionan solo con ideas brillantes. Necesitan mantenimiento, necesitan manos que sepan lo que hacen, los jóvenes de aquí. Son brillantes con las pantallas, pero le temen a la suciedad. Cuando despidieron a la gente de mi edad, despidieron la memoria operativa de la empresa. Yo vi cómo tiraron a la basura manuales y procedimientos que tenían décadas de sabiduría. Su voz era tranquila, cargada de una tristeza que solo el obrero entiende cuando ve su obra destruida. ¿Guardaste alguno de esos manuales, Ricardo? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Ricardo sonrió, una sonrisa arrugada y genuina. Yo no tiro nada que funcione, señora. Tengo un pequeño archivo abajo. Las claves del reino, como solía decir mi supae. Ricardo se convirtió en mi confidente, mi espía, mi historiador no oficial. Su oficina, escondida en el subsuelo, lejos del brillo del mármol, se convirtió en mi centro de operaciones clandestino. Él me proporcionó los nombres de los empleados clave que habían sido marginados y los detalles de los proyectos que habían sido enterrados porque no parecían suficientemente modernos. Fue Ricardo quien me alertó sobre el proyecto Fénix. El proyecto Fénix era un esfuerzo masivo de digitalización iniciado 15 años antes por el fundador de Zenith, diseñado para crear una infraestructura de datos inexpugnable. Había sido abandonado a mitad de camino cuando la junta directiva decidió que la computación en la nube era más sexy y barata, dejando la base de datos de Fénix en un limbo de obsolescencia. Ese proyecto tiene un valor oculto, señora, me explicó Ricardo, señalando unos viejos diagramas. Si se completara, nos daría una ventaja sobre toda la competencia. Es el secreto que enterraron. La reestructuración de Zenith no era solo una cuestión de despedir a unos cuantos ejecutivos arrogantes, era una excavación arqueológica. Tenía que desenterrar el conocimiento que había sido enterrado bajo capas de arrogancia juvenil. Mi equipo de transición, compuesto por asesores externos y ahora, discretamente, por Ricardo, comenzó a aplicar una política brutalmente simple si un empleado de más de 55 años había sido despedido. Lo contactaríamos de inmediato con una oferta de reincorporación con sueldos aumentados. No como empleados comunes, sino como consultores senior de conocimiento, con la misión específica de transferir su sabiduría. La resistencia interna fue feroz.
Los jóvenes ejecutivos que habían sobrevivido a la primera purga me acusaron de populismo laboral. Esto es regresivo, Elvira, me espetó Marco, el director de innovación, un hombre de 30 y pocos años que creía que una corbata significaba experiencia. No podemos volver a contratar gente que no entiende el metaverso. El metaverso no va a reparar nuestra cadena de suministro, Marco, le respondí, seca. Y te aseguro que la gente que no entiendes el metaverso sabe manejar la liquidez de una crisis. ¿Sabes la diferencia entre un activo líquido y uno ilíquido, o solo sabes cuándo actualizar tu perfil de LinkedIn? Marco no tenía respuesta. Su conocimiento era superficial. Eran expertos en la presentación, pero ineptos en la ejecución. Aquí es donde sentí el verdadero peso del liderazgo, no en la venganza dulce, sino en la soledad de tomar decisiones impopulares que garantizaban la supervivencia a largo plazo. Hubo momentos en que la duda me carcomía. Sentada sola en esa vasta oficina, con vistas a la metrópolis iluminada, me preguntaba si mi motivación era puramente profesional. Y si en el fondo, esta monumental compra era solo una manera muy elaborada de probar que no era una antigüedad. Un día, mientras revisaba los archivos personales de Alejandro, encontré su expediente de salida. Había una nota grapada en la parte superior, escrita a mano por Sofía, la ex-RK. Decía, Elvira Vargas rechazada por edad y excesiva ambición, me detuve. Excesiva ambición. No me habían rechazado solo por mi edad, sino porque mi ambición, combinada con mi experiencia, los había asustado. Habían visto en mí una amenaza, no una candidata. Habían intentado enterrar mi potencial. Si hay alguien escuchando esta historia que se siente atrapado en un trabajo que no lo valora, o que ha sido descartado por prejuicios superficiales, quiero que sepa algo: no es tu edad, no es tu género, no es tu apariencia. Es el miedo de quienes no pueden manejar la luz que tú emites. No dejes que la oscuridad de sus inseguridades defina tu propio valor. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que su excesiva ambición es, en realidad, su superpoder oculto. Mi ambición se convirtió en mi combustible para desenterrar ese proyecto Fénix. Ricardo y yo, trabajando como una unidad secreta, empezamos a traer de vuelta a los viejos. El primero fue Samuel, un experto en ciberseguridad que había sido despedido a los 58 años. Samuel vivía ahora en un suburbio tranquilo, convencido de que su carrera había terminado. Cuando lo llamé personalmente, su voz sonó incrédula. ¿Zineth me quiere de vuelta? Después de cómo me trataron, Zineth, no, Samuel, yo te quiero de vuelta. Tu conocimiento vale más que toda la junta directiva anterior junta. Te necesitamos para reactivar Fénix. Samuel regresó. Y trajo consigo una lealtad feroz y un entendimiento de los sistemas informáticos que ningún graduado universitario podía igualar. Era como si hubiera reanimado un músculo olvidado. La primera reunión con el nuevo equipo de consultores de conocimiento fue electrizante. Eran 10 personas, en promedio de 60 años, todos con historias de rechazo similares, pero con ojos que brillaban con un nuevo propósito. Había una ingeniera de producción, un especialista en mercados emergentes y una experta en la cadena de suministro que había escrito el libro de texto que todos los jóvenes ejecutivos ahora estaban intentando descifrar. El ambiente cambió. El aire de las oficinas, antes saturado de la tensión nerviosa de los jóvenes que temían ser reemplazados por una aplicación más nueva, ahora tenía la calma segura de quienes saben exactamente lo que están haciendo. Los pasillos de Zineth comenzaron a resonar con el sonido de la sabiduría, no solo con el tecleo frenético de la prisa.
Pero mientras yo celebraba estas pequeñas victorias internas, la presión externa crecía. Mis movimientos para desmantelar la cultura juvenil y elitista no pasaron desapercibidos en Walsh. Los analistas empezaron a publicar informes escépticos. ¿Vuelta al pasado? Titularon algunos. Vargas, impulsada por la emoción, sacrifica el crecimiento futuro por el resentimiento personal. La bolsa reaccionó. El precio de las acciones de Zerach, que se había disparado inicialmente con la noticia de mi dramática adquisición, comenzó a estancarse y, levemente, a caer. Mi equipo de finanzas, dirigido por un joven brillante pero extremadamente cauteloso llamado David, me confrontó en privado. Señora Vargas, los inversores están nerviosos por la contratación masiva de personal de la tercera edad. Necesitamos un golpe publicitario, un lanzamiento que demuestre que Zinet sigue siendo de vanguardia, no un museo. La vanguardia en la base, David lo expliqué. El verdadero secreto oculto para la estabilidad no es la innovación radical, sino la excelencia operativa. Y eso es lo que la experiencia trae. Le di un plazo de 30 días para estabilizar la percepción pública. Mientras yo me sumergía en las complejidades de Proyecto Fénix, el proyecto era un laberinto de código antiguo y hardware obsoleto. Samuel, el experto en ciberseguridad, y yo pasábamos horas en el centro de datos, un lugar frío y ruidoso que olía a ozono y a polvo de cobre. Elvira, el valor de Fénix no es la velocidad, sino la seguridad, me explicó Samuel una noche, señalando una serie de servidores parpadeantes. Este sistema es inmune a las fallas que afectan a la nube moderna. Quien Control Fénix controla la información sin riesgos, pero hay un problema. ¿Cuál? Necesita una clave de activación, una clave física, no digital. El fundador, hace 15 años, no confiaba en la seguridad de entonces. Es un ritual anticuado, pero inexpugnable. Es un huevo de Pascua físico, enterrado en algún lugar de estas oficinas, que solo él y un puñado de viejos ejecutivos conocían. Ahora, la reconstrucción de Zinet no dependía solo de la sabiduría de los viejos, sino de su memoria colectiva. El conocimiento acumulado no era suficiente. Necesitábamos desenterrar el último secreto, el objeto físico que activaría la resurrección de la empresa. Mi desafío de retención para ustedes es este. ¿Cuál creen que es la naturaleza de esta clave? ¿Es una llave, un código escrito, un objeto personal del fundador? Piensen en el secreto oculto de Zinet. La respuesta podría definir el destino de Elvira. Necesitábamos encontrar a esos viejos ejecutivos, los que habían sido jubilados a la fuerza o marginados mucho antes que yo. La búsqueda de la clave de Fénix se convirtió en la misión más importante de Zid. Una carrera contra el tiempo antes de que Walsh dictara mi fracaso. Estábamos buscando reliquias de una era olvidada, la prueba tangible de que el valor real nunca es obvio, siempre está oculto, esperando ser descubierto por la persona correcta. Y yo era esa persona. Tenía que serlo. Mi dignidad dependía de ello. Y ahora, también, el futuro de $3,000 millones. La jornada continuaba, y la cima de la montaña era todavía lejana. Pero ahora, por primera vez, tenía un equipo a mis espaldas. Un ejército de veteranos listos para demostrar que la sabiduría nunca pasa de moda. El próximo paso sería un viaje al pasado para asegurar el futuro. El último acto, mi dignidad dependía de ello. Y ahora, también, el futuro de $3,000 millones. El próximo paso sería un viaje al pasado para asegurar el futuro. La clave Fénix, el algoritmo olvidado, no estaba en un servidor secreto ni en una bóveda de banco,
sino en el lugar más despreciado por las corporaciones modernas, un archivo físico. Nos dirigimos a un almacén de documentos en las afueras. Un laberinto de estanterías metálicas y el aroma dulce y seco del papel que se descompone lentamente. Era el osario de las ideas muertas, el cementerio de proyectos que la arrogancia juvenil había descartado como obsoletos. Martín, mi genio técnico rescatado de un retiro forzoso, me acompañaba. Él había trabajado en la compañía Atlas, la misma que me rechazó 3 décadas antes. Él me había susurrado el rumor de Phoenix, la primera iteración del software que hizo a las multimillonaria. Una versión tan potente que fue desechada por ser demasiado eficiente y, por ende, menos rentable a corto plazo. Buscábamos el número de caja 112. El polvo se adhería a mis pulmones y a mis recuerdos. Cada paso resonaba en el silencio como un reproche. Sentía que estábamos cavando nuestra propia tumba o desenterrando un tesoro ancestral. Cuando encontramos la caja, estaba sellada con una cinta descolorida de 1998. La abrí con manos temblorosas. Adentro no había oro, ni diamantes, solo un puñado de disquetes antiguos y un cuaderno encuadernado en cuero. Martín sacó uno de los disquetes y lo miró con reverencia. Aquí está, Isabel. El código fuente original. Es la arquitectura madre. Si esto funciona, no solo igualamos lo superamos en una década, pero el reto era inmenso. El código estaba escrito en un lenguaje casi extinto. Requeriría meses, quizás años, de trabajo de ingeniería inversa, meses que no teníamos. Nos estaba pisando los talones. Fue entonces cuando la sabiduría de los años se impuso a la impaciencia juvenil. No necesitábamos reescribir el código, solo debíamos entender su filosofía oculta. Martín, le dije, pasando mis dedos sobre el papel amarillento del cuaderno, este no es solo código. Esto es la mente de un ingeniero de nuestra generación que pensaba en la durabilidad, no en la obsolescencia programada. Tenemos la clave de cifrado aquí escrita a mano, la que permite el puente entre ese lenguaje antiguo y las infraestructuras modernas. La luz tenue del almacén iluminó el rostro de Martín. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado su propósito después de creerse un fantasma. Es verdad. El mapa está aquí. Phoenix será real, no solo un activo. Era la prueba tangible de que la experiencia acumulada en la vida, esa misma que el mundo moderno consideraba inútil, era, de hecho, el motor de la innovación verdadera. Ahora teníamos la llave. Era hora de abrir la bóveda. Con Phoenix validado y valorado por expertos independientes en tecnología retro. Inet aseguró la financiación de $3.2 millones. El acuerdo se cerró en menos de 72 horas. El plan de ataque era tan simple como brutal. Compraríamos Corporativo Ads, la empresa que me había rechazado por mi edad. La noticia de la adquisición fue un secreto guardado, con celo hasta el último minuto. La cúpula de Ads, confiada en su invencibilidad en el mercado y distraída por sus ganancias trimestrales inmediatas, nunca vio venir el ataque de flanco de una pequeña firma tecnológica dirigida por una mujer que, según ellos, debería estar tejiendo. El día de la junta extraordinaria, el ambiente era glacial. Entré a la misma sala de juntas donde 3 meses antes había suplicado por un puesto de directora de proyecto. El mismo lugar donde el joven gerente de recursos humanos, Eduardo, me había hecho sentir invisible. Eduardo estaba allí, sentado a la mesa, con su traje perfectamente cortado y su sonrisa de suficiencia. A su lado, el CEO, un hombre de 30 y pocos años llamado Darío, que representaba todo lo que yo no era: rápido, superficial y excesivamente confiado. Mi equipo, los veteranos de Zenith,
Se sentó detrás de mí. Éramos un muro silencioso de experiencia. Cada arruga en nuestros rostros una medalla de honor. Darío comenzó la reunión con la formalidad forzada que precede a un desastre. Señora Torres, dijo Darío, con un tono condescendiente. Agradezco que Zineth haya expresado interés en invertir en AS, pero, francamente, su oferta es ridícula. Nuestra valoración es... Lo interrumpe, sin levantar la voz, pero con una firmeza que resonó en el cristal de la mesa. La valoración que tienen en este momento, Darío, está a punto de caer en picada. No estoy aquí para invertir, estoy aquí para comprar. Hubo un silencio tan denso que se podía cortar. Las cejas de Eduardo se levantaron hasta casi desaparecer en su flequillo engominado. ¿Comprar? Rió Darío, nervioso. ¿Con qué capital? Su firma no tiene ni 6 meses de antigüedad. Puse una carpeta roja frente a él. Aquí están los documentos de la adquisición. Zineth adquirió el 37% de las acciones flotantes a través de un fondo de cobertura fantasma en las últimas 2 semanas. El día de hoy, mis abogados activaron la opción de compra preferencial. La financiación está respaldada por la valoración de la clave Fénix, que, irónicamente, ustedes desecharon y que nosotros hemos encontrado. El rostro de Darío se puso pálido. Eso es imposible. Fénix es código legado, obsoleto. Obsoleto solo si eres incapaz de entender su potencial, repliqué, mirándolo directamente a los ojos. Ustedes buscaban la ganancia rápida y abandonaron la calidad. Nosotros, Darío, no buscamos la velocidad, buscamos la permanencia. Y la permanencia siempre gana. Eduardo se aclaró la garganta, tratando de recuperar algo de control sobre la narrativa. Señora Torres, con todo respeto, hace unos meses usted estaba aquí buscando un trabajo como directora de proyecto. Usted no es una inversora, y francamente, su edad. En ese momento, la cicatriz del rechazo, la humillación que había alimentado cada hora de insomnio, se convirtió en una armadura. Me levanté lentamente, dominando el espacio con la serenidad que solo la victoria total puede otorgar. Eduardo, gracias por recordármelo. De hecho, fue usted quien me entrevistó. ¿Recuerda lo que me dijo al final de la entrevista, justo antes de rechazarme? La sala entera se enfocó en él. Eduardo dudó, visiblemente incómodo. Creo que... Mencioné que no encajaba con nuestra cultura. No, dijo algo más, y aquí es donde necesito que quienes me están escuchando ahora presten mucha atención. Porque es la prueba de cómo la arrogancia ciega a las corporaciones. ¿Recuerdan que al inicio de esta historia les pedí que estuvieran atentos a los detalles secretos? Montuve la posa. La tensión era un alambre electrificado. Usted me dijo, textualmente, Eduardo, su experiencia es un ancla pesada. Necesitamos barcos veloces, no galeones oxidados. También comentó, y esto es clave, que mi vestimenta, mi único traje de buena calidad, era demasiado formal para el ambiente relajado y joven de Atz y me aconsejó que disfrutara de mis nietos. Lo que voy a decir ahora es el detalle crucial que revela la falta de ética de Atz. Presten atención a la descripción. Usted dejó caer su bolígrafo, un mont plateado. Yo me agaché a recogerlo, y cuando me incliné, usted hizo un comentario en voz baja, creyendo que no lo escucharía. Sobre el olor a naftalina que desprendía mi abrigo, un abrigo que había cuidado por 20 años. Ese detalle, el olor a naftalina, fue el último clavo en el ataúd de mi dignidad en ese momento. Pero esa es la clave. Escondido en ese desprecio estaba mi motor. Ahora, si lograron captar este detalle sobre mi abrigo, quiero que lo escriban en los comentarios. Pongan,
Naftalina. Es el té secreto que demuestra que están conmigo en cada paso de esta revancha épica. Regresé mi atención a Darío y Eduardo, quienes se hundían en sus sillas. Pues bien, Eduardo, este galeón oxidado acaba de comprar su barco veloz. Y tengo noticias para usted. El olor a naftalina se irá de este edificio junto con usted y Darío, porque a partir de este momento, Corporativo Atlas será Zen. Y ustedes dos están despedidos. La resolución fue instantánea. Darío intentó argumentar, pero los abogados de Zenith, que habían estado esperando silenciosamente en el pasillo, entraron con las cartas de cese. La humillación se había invertido. El rechazo se había transformado en una adquisición multimillonaria. Mientras salía de esa sala de juntas, ahora dueña de las llaves, me detuve en el umbral. Miré por la ventana el horizonte de la ciudad. El sol de la tarde se reflejaba en los rascacielos. La victoria no sabía a dulce revancha, sino a un profundo y tranquilo alivio. La primera orden ejecutiva que emití como CEO de la nueva fue el desmantelamiento del Departamento de Recursos Humanos de Eduardo. No por venganza, sino por principios. Mi nuevo equipo de gestión, formado por hombres y mujeres de más de 50 años, se dedicó a reestructurar la empresa con una visión de largo plazo y, sobre todo, con respeto por la experiencia. Abrimos un programa masivo de reintegración laboral, buscando a miles de profesionales jubilados a la fuerza que habían sido descartados por la edad. Ingenieros, arquitectos de software, especialistas en cadena de suministro. El mundo los había llamado lentos, yo los llamé esenciales. En 6 meses, Zenith no solo había recuperado su prestigio, sino que, al implementar la arquitectura Fénix, la eficiencia operativa se disparó un 40%. Demostramos que la sabiduría no solo vale oro, sino que, de hecho, es la tecnología del futuro. La ironía de todo esto nunca se me escapó. Me habían despreciado por mi edad y mi apariencia, pero esas eran precisamente mis mayores fortalezas. Mi edad me dio la perspectiva para ver el valor oculto donde otros solo veían basura. Mi apariencia me dio la ventaja de ser subestimada. Cuando miro hacia atrás, veo que el rechazo de Atlas no fue un final, sino un violento inicio. Fue el puñetazo que necesité para despertar del letargo de la autocomplacencia. Esta historia es para todos aquellos a quienes les dijeron que ya no servían. Para los que sintieron que el mercado laboral era una carrera de velocidad que ya no podían ganar. Si usted, en este momento, siente el peso de la invisibilidad, si el mundo le está diciendo que es demasiado mayor, demasiado lento o demasiado tradicional, por favor, deténgase un momento y escuche esto. El mundo moderno confunde ruido con valor. La juventud tiene la ventaja del ruido, la experiencia, la del valor. El valor real no grita. Está esperando silenciosamente el momento de su revelación. Lo que los jóvenes de hoy ven como obsoleta es la base fundacional de todo lo que funciona. No permita que el calendario defina su potencial. Su edad no es una carga. Es su recurso más valioso, el cúmulo de errores aprendidos y lecciones pagadas con tiempo y esfuerzo. Si la puerta principal le es cerrada, es porque su entrada está destinada a ser por la puerta de atrás, la que conduce directamente a la sala del trono. La vida me enseñó que la verdadera resiliencia no es la capacidad de resistir golpes, sino la sabiduría para convertir la piedra del rechazo en el cimiento de su propio imperio. Yo busqué un empleo y me encontré con la humillación, pero gracias a ello, terminé comprando la empresa que me había menospreciado. Mi viaje terminó no solo con la propiedad de una gran corporación, sino con la reivindicación de una generación entera. Si esta historia de resiliencia resonó en su alma,
Si le dio una nueva visión sobre el poder de la experiencia, compártala. Hay millones de personas que necesitan escuchar que no han terminado, sino que están a punto de empezar su mejor capítulo. Y recuerden siempre, la mejor venganza no es el éxito, sino la dignidad restaurada. Y esa dignidad es impagable. Gracias por acompañarme en esta travesía de descubrimiento y redención. Los invito a suscribirse para seguir explorando las historias secretas del poder y la superación. Su próximo gran acto está esperando.